Y en esta tarde quiero hablarle sobre algo muy importante, que es cómo escuchar la voz de Dios. Creo que en este tiempo tan necesario, donde hay tantas voces, donde quizás Dios quiere hablarnos, pero nosotros estamos en otra frecuencia, donde vamos a ver en la historia de un hombre que Dios le permitió ser profeta, aunque no era del pueblo de Israel. Dios le permitió ser profeta del pueblo de Israel, pero desgraciadamente le pasó igual que a Saúl. Empezó bien, pero terminó mal. Quizás si le digo el nombre, nos vamos a ir rápidamente a una secuencia que pasó en su vida, pero hay cosas más importantes que quiero relatarle en esta tarde, si usted me lo permite, y es que si le digo, ella tenía más sensibilidad espiritual que el profeta. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Balaam. Estamos hablando de la burra o de la asna que tenía, que tuvo más sensibilidad espiritual que el mismo profeta, que vamos a ver cómo Dios lo usó. Y como yo siempre digo, no solamente debemos ser usados por Dios, sino tenemos que ser aprobados por Dios en todo momento en nuestras vidas. Y como no tengo suficiente tiempo, ya que hay un tiempo limitado, pero sí quiero transmitirle algo para empezar el mensaje en esta tarde. Y es que en las Escrituras, en la Biblia, hay una distinción sobre lo que significa el camino de Balaam, lo que es el error de Balaam y también lo que es la doctrina de Balaam. Usted lo va a ver, sería un tema diferente, sería una predicación totalmente diferente, pero yo me quiero en esta hora, solamente quiero hacérselo, abrirle un poco la mente sobre lo que significa el camino, el error y la doctrina, para empezar a compartir lo que el Señor puso en mi corazón para esta tarde. El camino de Balaam nos habla de la codicia, y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15 y 16, que luego lo vamos a estar viendo. Dice que se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Hoy desgraciadamente hay un testimonio de algunos gente que se dicen cristianos y están ganando dinero haciendo mal. Y automáticamente dice, pero Balaam fue detenido de su locura cuando la burra le reprendió con voz humana. Por eso digo que el mensaje en esta noche se titula Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. No importa de dónde venga. Puede ser de tu líder, puede ser de tu pastor, puede ser de tu mamá, puede ser de un niño o puede ser de tu vecino del quinto. Que venga a hablarte y venga a hacerte saber que algo anda mal en nuestras vidas. Así que el camino de Balaam nos habla de codicia, el error de Balaam nos habla de desconocimiento de la justicia de Dios. Y los tiene usted ahí en el libro de Romanos capítulo 8, del 31 al 34. Podríamos hablar de cada uno de estos aspectos, pero dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que condena. Dice, Cristo es el que, dice que, ¿quién es el que condena? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y además dice que está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Y lo último es la doctrina de Balaam, el que nos habla de la fornicación con las mujeres de Moab y adoptar también esa idolatría, que fue el final de lo que hoy quiero entregarle. Y el mismo Jesús dijo ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Dice, ¿toleras a alguno de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam? ¿Quién le enseñó a Balac, que fue el rey de Moab? Dice, cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolo a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Así que
aunque él tuvo una incidencia con esa burra, camino a encontrarse con el rey de Moab, con el rey Balac, quiero decirle que Balaam empezó bien, fue un profeta verdadero, fue un instrumento en las manos de Dios, que Dios usó. E incluso si usted profundiza en la palabra de Dios, va a ver que anunció profecías impresionantes. Incluso habló del futuro de su pueblo y aún habló de la venida del Mesías. El único problema es que a veces solamente nos fijamos en ese incidente que tuvo, pero fue un hombre que empezó bien. Así que quiero que venga usted conmigo. Vamos a ver en el libro de Números capítulo 23, si usted lo tiene. Vamos a ver 4 profecías que Balaam entregó, declarando cosas poderosas para el pueblo de Dios que estaban por suceder. Es más, habló incluso del Mesías prometido. Piense que Balaam fue más o menos de la época de Moisés, así que apuntó bastante acertado a todo lo que pasó. Bien, la primera profecía la tiene usted en el libro de Números capítulo 23. Vamos a leer del 8 al 10 para que vea usted que empezó bien. Hoy estamos viendo que hay gente que empieza en los caminos del Señor, que Dios hace milagros, que Dios restaura su matrimonio, que Dios le da papeles, le da trabajo, le da economía, le da salud, le da bienestar. Pero muchas veces vivimos distraídos, no nos enteramos de la película y cuando nos venimos a dar cuenta, abrimos puertas al diablo, caemos en la tentación, nos sentimos mal y automáticamente volvemos al pasado. Sin embargo, dice, pero ¿cómo maldecir al Dios que no maldice? ¿Cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Dios no lo hace? Dice, desde estas altas rocas puedo verlo, desde esta colina lo miro. Dice, es un pueblo, imagínense lo que estaba declarando Balaam hace ya por lo menos 6,000 años. Él estaba declarando lo que hoy deberíamos de ser el pueblo de Dios. Y le dice, es un pueblo que vive apartado, distinto de otros pueblos. Y deberíamos de marcar la diferencia. Dice la Biblia que somos luz en medio de las tinieblas. Deberíamos de marcar la diferencia en el trabajo, en el instituto, en el colegio, en la vecindad, donde quiera que estemos, deberíamos de marcar la diferencia. Y automáticamente dice, es un pueblo que vive apartado, distinto de otros pueblos. Dice, son como el polvo. ¿Quién puede contarlos? ¿Quién puede saber su número? Ojalá muera yo, que no fue la realidad, ahí se equivocó. Ojalá muera yo como esos hombres justos y sea mi fin como el de ellos. Él sabía que había un destino para el pueblo de Dios. Él sabía que Dios le estaba declarando algo que iba a suceder en el futuro. Y él estaba declarando, y él era sincero en su forma de hablar, donde dice, ojalá muera yo como esos hombres justos. Dice, y sea mi fin como el de ellos. Pero vamos a ver que desgraciadamente empezó bien, pero terminó mal. Dice la segunda profecía, usted la tiene en el capítulo 23, del 20 al 24. La segunda profecía que declara, capítulo 23, del 20 al 24. Dice, escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Yo no sé si usted sabe que es bendito. Somos benditos. Y en esa cruz Dios ya canceló toda nuestra maldición. No importa lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres. En mi vida se canceló toda maldición, sea de lo que sea. Toda raíz fue cancelada en esa cruz. Y tenemos que creerlo, porque el diablo está acusando. Debemos de creerlo, que toda maldición fue cancelada en el nombre de Jesús. Por eso dice, Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob, es decir, para Israel. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Hace 6,000 años que ya lo estaba declarando a viva voz Balaam. Le estaba declarando, el Señor su Dios está con ellos. Yo creo que hasta hoy
Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Amén. Dice, Él ha sido proclamado su rey. Dice, Dios los sacó de Egipto. Para ellos es tan fuerte como un buey salvaje. Dice, ninguna maldición puede tocar a Jacob, ni le puede tocar a usted en el nombre de Jesús. Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Yo sé quién soy, yo tengo identidad. Dice, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dice de Jacob, qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Y lo estamos viendo, lo hemos visto en esta joven, como Dios ha sanado y Dios ha traído paz en medio de ese problema, de esa enfermedad o de lo que los médicos estaban declarando, y más siendo enfermera. Así que Dios hizo un milagro tremendo. Así que de qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Dice, este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beben la sangre de los que han matado en el nombre de Jesús. Amén. Así que sigue creyendo. Sigue creyendo por tu familia inconversa. Sigue creyendo por tus hijos. No desmaye. Sigue creyendo. Dice, este pueblo se levanta como una leona y le creemos a Dios. Dice, como un majestuoso león que se despierta. Dice, ellos se niegan a descansar. Iglesia, no descanse. El diablo no descansa, nosotros no descansamos. Nos levantamos en victoria, le creemos a Dios y declaramos lo que Dios dice en su palabra. Amén. La tercera profecía usted la tiene en el capítulo 24 del 5 al 9. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Qué bello es tu campamento, Israel. Dice, son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, sus semillas gozan de agua abundante. Y dice, su rey es más grande que Agag y su reinado se engrandece, hablando de Jesús. Él ya estaba apuntando a lo que iba a suceder. Dice, Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje y les parte los huesos, las atraviesa con su flecha. Dice, se agacha como un león, se tiende como una leona. Dice, ¿quién, escúchame iglesia, quién se atreverá a molestarlo? Benditos sean los que te bendigan y benditos y malditos sean los que te maldigan, en el nombre de Jesús. Yo creo que eso debería de hacernos saber que Dios es por nosotros, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros, en el nombre de Jesús? Y la cuarta profecía, antes de comenzar, la tenía usted en el capítulo 24, del 17 al 24. Y puede ser que de estos versículos, incluso los magos pudieron haber salido o haber sabido de la estrella que los condujo hasta encontrarse con el Mesías. Dice el versículo 17, lo veo a Él, hablando de Jesús. Dice, lo veo a Él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cedro nacerá de Israel, aplastará la frente del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Sed. Tomará posesión de Edom y a Seir, sus enemigos, los conquistará mientras Israel marcha adelante en triunfo. Esa es la disposición del pueblo de Dios hoy. No importa lo que veamos, no importa lo que la gente diga, no importa quién se burle, no importa lo que veamos a nuestro alrededor. Israel, hoy somos nosotros el Israel espiritual, dice, marcha adelante en triunfo. Y estamos declarando que lo mejor está por llegar, en el nombre de Jesús. Amén. Así que dice que un gobernante se levantará en Jacob, que destruirá a los supervivientes de Ar. Luego Balaam, dice, miró hacia el pueblo de Amalek y dio este mensaje. Amalek fue más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción.
Dice, después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje: su casa está segura, su nido está entre las rocas, pero los ceneos, dice, serán destruidos cuando Asiria los lleve cautivos. Y dice que Balaam concluyó su mensaje con estas palabras, dice, y hay una pregunta que dice, ¿quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga? Y esa es la realidad. En sus manos están mis tiempos. En las manos del Señor están tus tiempos y mis tiempos. Amén. Le damos gracias a Dios porque Dios se nos ha revelado. Amén. No hemos sido nosotros, ha sido Él. Él se reveló, Él nos abrió los ojos y hoy podemos caminar por el camino que el Señor hizo para usted y para mí, y poder caminar por esas obras que Él ya de antemano preparó para que usted y yo pudiéramos vivir en bendición. Amén. Así que ante el avance del pueblo de Dios, ante el avance después de salir de Egipto, el rey de Moab, el rey Balaam, como que se alarmó, como diciendo, recuerde que entraron 70 en Egipto y salieron casi 3 millones de personas. 3 millones de personas son mucha gente. Mucha gente como para ponerse nervioso. Así que el rey Balaam, sabiendo que Balaam tenía una buena reputación, así que quiso venir a él y traerle dinero para que pudieran maldecir al pueblo de Israel. Por eso hablamos al principio del camino de Balaam, que nos habla de la codicia. Amén. Así que resulta que llegan unos mensajeros enviados por el rey Balaam y vienen a encontrarse con Balaam. No sé si alguien empezó a profundizar un poquito, pero desde donde vivía Balaam hasta encontrarse con el rey Balac, según los escritores, los historiadores, habían 640 kilómetros. Así que pobre burra, los kilómetros que tuvo que hacer. A mí ya se me hace cuesta arriba venir en coche, con que imagínense, con una burra que no tenía ni alas ni nada, había que ir despacito. 640 kilómetros tuvo que hacer. Así que en el capítulo 22, versículo 2, si usted lo tiene, vamos a ver qué es lo que sucedió en el primer mensaje que él recibe de parte de Balac y cómo él empieza a venirse cuesta abajo, cómo él empieza a ver cosas en su corazón que quizás nadie veía, pero que Dios sí conocía lo que había en su corazón. Recuerda que Balaam tuvo 3 encuentros con Dios. 2 encuentros los tuvo en su casa y un encuentro lo tuvo de camino a encontrarse con el rey Balac. Así que dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice, y vio Balac, hijo de Zor, de Zipón, dice, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Así que dice que y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, dice, ahora lamerán esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balaam, hijo de Zipón, era entonces el rey de Moab. Por tanto, dice que envió mensajeros a Balaam 640 kilómetros, hijo de Beor, en Petor. Dice que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Israel y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Así que dice el versículo 6, dice, ve pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues dice este versículo, yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Amén. Iglesia, tenemos poder en la palabra.
Muchas veces las palabras no son inocentes. Tenemos poder en las palabras. Y este rey sabía que lo que bendijera Balaam iba a ser bendito y lo que maldijera iba a ser maldito. Así que dice que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en sus manos, es decir, para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel, y llegaron a Balaam y le dijeron estas palabras, y él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová hablare. Según lo que el Señor me dijera, yo lo voy a transmitir. Así que dice que los príncipes de Moab se quedaron en Balaam, y Dios le habló a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Qué varones son estos? Y Balaam le respondió, le dijo: Balac, hijo de Zipón, rey de Moab, ha enviado a decirme, qué osadía. Yo no sé, pero si yo hubiera estado en el puesto de Balaam, ¿cómo me atrevo a decirle a Dios lo que le estaba diciendo? Y le dice: aquí este pueblo que ha salido de Egipto, dice, cubre la faz de la tierra, ve pues ahora y maldícelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. ¿Cómo puede un profeta de Dios decirle directamente a Dios eso? Así que el Señor le dice a Balaam, le dice tres cosas. Y muchas veces Dios nos habla de la misma manera. Dios le dice en el versículo 12, no vayas con ellos, no maldigas al pueblo, porque bendito es. No vayas, no maldigas al pueblo, porque bendito es. Así que Balaam dice que por la mañana se levantó y le dijo a los príncipes de Balaam: volveos a vuestra tierra, porque Jehová, y escúcheme lo que dice la Biblia, no me quiere dejar ir con vosotros. En vez de decirle: no voy con vosotros. Dios le dijo: no vayas, no maldigas a mi pueblo, porque bendito es. En vez de darle el mensaje de decirle: no quiero ir con vosotros, le dice: Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Así que ahí ya se enciende una luz de alarma en su vida. El diablo ya sabía que había algo en su corazón que no estaba funcionando bien. Él empezó bien, pero terminó mal. Dice la Biblia que de vuelta, el rey Balac manda mensajeros de vuelta. Dice que así dice Balac, intentó de nuevo, y de esta vez envió un mayor número de funcionarios aún más distinguidos de los que envió la primera vez. Dice que llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balaam, hijo de Zipón: por favor, dice, por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Dios le dijo: no vayas. Si Dios te dice no vayas, no vayas. Le dice: te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas, solamente ve y maldice a este pueblo. Dice que entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balaam: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. No vayas. No vayas. Pero este hombre les dice: pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. ¿Qué le dijo Dios? No vayas. Este hombre que estaba intentaba cambiar el corazón de Dios. Dios, que conoce el final al principio, y le dice: no vayas. Automáticamente le dice: quédese aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. El Señor no tenía más que decirle. El Señor ya te lo dijo una vez: no vayas. No vayas, no veas, no toques. Pero muchas veces caemos en la trampa. Así que él mismo se autoengañó. Él mismo se autoengañó. Y dice que esa noche Dios vino a Balaam y le dijo:
ya que estos hombres vinieron a ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Muchas veces Dios usa un humor un poco sarcástico. ¿Lo sabemos o no? Dios permite cosas a veces que dice, bueno, Dios. El otro día estuve predicando sobre Naamán, cuando Dios le dice que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. Y él se cabreó, se enfadó, pero hasta que no fue, no quedó limpio. Dios es un Dios personal, no sé si usted lo sabe. Dios es un Dios personal. Pero a veces Dios es un Dios que obra como Él quiere. Y al final tiene un humor un poco negro y le dice a Balaam, ya que estos hombres vinieron a ti, levántate y ve con ellos y solo haz lo que te indique. Así que encontramos una tercera vez que Dios le habla 2 veces en su casa, pero él no hace caso. Dios le dice, no vayas, bendice a mi pueblo y no maldigas, pero él no hace caso. Así que Dios le deja que vaya y algo sucede en el camino. Dice que a la mañana siguiente Balaam se levantó, dice que ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas, pero Dios le dijo, no vayas. Y automáticamente en este versículo dice, Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Por eso he dicho que Dios a veces usa un humor un poco sarcástico en algunas de las maneras. Así que dice que envió el ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle paso, pero mientras Balaam y 2 de sus sirvientes iban montados, dice que la burra de Balaam, dice que vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano, pero la burra dice que se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam dice que empezó a golpearla y dice que la obligó a regresar al camino. Dice que nuevamente el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino dice que se hacía estrecho entre las paredes de 2 viñedos. Dice cuando la burra vio al ángel del Señor, es decir, el profeta de Dios que había declarado 4 profecías impresionantes, no vio al ángel del Señor y la burra sí que la vio. Dice que trató de pasar, dice, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared, así que Balaam dice que nuevamente golpeó a la burra. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Dice, esta vez cuando la burra vio al ángel se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam furioso volvió nuevamente a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. Por eso le dije que muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras. Escucha cuando Dios te habla. Escucha cuando Dios te puede hablar a través de cualquier persona, incluso a partir de un niño, no importa quién sea, tu compañero, tu hijo, no importa, tu mujer, escúchala a tu mujer. Y sobre todo aquellos que predicamos, a veces al principio hay como muletillas, algunos se meten la mano en el bolsillo, otros pasean, otros, bueno, tantas cosas que suceden porque ponerse delante no es tan fácil. Y siempre, si Dios te ha dado una mujer sabia, pues ella te va a decir, nene, no hagas esto, nene, no hagas esto, nene, esto es así, no te muevas, ten cuidado con esto, cuidado con lo otro, ¿no? Así que si Dios te ha permitido el poder predicar, escucha a tu mujer, hazle caso, que ella es la que más te quiere y sabe lo que haces, cómo lo haces y cómo, incluso a la hora de predicar, algunos pueden tener alguna muletilla de decir algunas cosas varias veces y no nos damos cuenta, así que escucha a tu mujer, que seguramente que lo hace por tu bien, amén. Así que eso es importante, ¿ok? Así que el Señor dice que le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam.
si tuviera una espada, dice que te mataría. Pero dice, ¿no soy yo la misma que has montado toda la vida? Le preguntó, ¿alguna vez te he hecho algo así? Y tuvo que admitir Balaam que no. Dice que entonces el Señor, dice que abrió los ojos de Balaam y vio el ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Y Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. Dice, ¿por qué le pegaste a la burra 3 veces? Él le preguntó el ángel del Señor. Dice, mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad me opones. En otra versión dice, tu camino es perverso delante de mí. Aquel que empezó bien, aquel que buscó la voluntad de Dios, aquel que le creyó a Dios, aquel que buscó qué debería de hacer y como Dios le habló, automáticamente desobedeció y el Señor le dice, tu camino es perverso delante de mí. Y dice que 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te ruego que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. La burra tenía más valor y mejor precio que Balaam. Dice, te hubiera matado a ti. Automáticamente dice que entonces Balaam le confesó al ángel del Señor que bueno, dice, he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso y ahora declara, volveré a casa si te opones en mi viaje. No solamente Dios le habló una vez, no solamente le dice no vayas, sino que ahora él mismo se da cuenta de que Dios está hablándole nuevamente, que su misericordia sigue fluyendo, que su amor sigue siendo grande para con él, porque Dios amaba a Balaam, al igual que nos ama a cada uno de nosotros. Así que él le declara, he pecado, no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso y volveré a casa si te opones en mi camino. Automáticamente, muchas veces nos pasa igual que a Balaam. Balaam sabía lo que agradaba al Señor, pero lo que agradaba al Señor no agradaba a Balaam. Y muchas veces sabemos igual, ponga su nombre ahí. Muchas veces sabemos lo que agrada al Señor, pero muchas veces lo que al Señor le agrada no nos agrada a nosotros. No queremos hacer su voluntad. Así que cuando el Señor le dice, no vayas, no maldigas, mi pueblo es bendito, el Señor le dice, quédate aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo que decirme. Y cómo vamos cuestionando a Dios, cómo vamos intentando hacer cambiar a Dios de su respuesta hacia nuestras vidas. El Señor se enojó, dice, porque Balaam iba. Incluso le dice, tu camino es demasiado perverso delante de mí. Cuando él dice, reconoce su pecado, cuando él reconoce que actúa en ignorancia ante la presencia del ángel y que está dispuesto a cancelar el viaje. Nos sucede algo importante y es que muchas veces sabemos la voluntad de Dios y no queremos hacerla. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y no queremos hacerlo bajo ningún concepto. Pero ¿cuál fue el problema? Para estar terminando en esta tarde, el problema de Balaam es que Dios no le permitió que maldijera a su pueblo. Pero hubo un problema que lo hemos leído anteriormente, y es que incitó al pueblo de Dios a la idolatría y a la fornicación. Y dice la palabra de Dios que a consecuencia de eso, Dios mandó una plaga
y murieron 24.000 personas. Muchas veces cuando el diablo no puede frenarte, el diablo te empuja. Muchas veces cuando Dios te habla y te habla y te habla y no quieres obedecer, entramos en una dinámica de rebeldía, de controversia, de no hacer caso. Y este hombre que empezó bien, ¿sabéis dónde está hoy? ¿Sabéis dónde está hoy? Hoy está en el infierno. Hoy está en el infierno. Empezó bien, terminó mal. No quiso escuchar la voz de Dios. Dios le habló 3 veces. Dios le reveló profecías impresionantes. Es más, hay un versículo que quizás usted lo ha declarado muchísimas veces. Y a lo mejor ni siquiera sabía que salieron de los labios de Balaam. Dice en el versículo 19 de Números 23, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Estas fueron palabras de Balaam. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios para que se arrepienta. ¿Por qué muchas veces no obedecemos? ¿Por qué muchas veces no escuchamos la voz de Dios? Te quiero decir una cosa en esta hora, es que muchas personas te pueden haber engañado y fallado, pero Dios es fiel y Él no te fallará. Amén. Dios no te fallará bajo ningún concepto. Amén.